Para la definición de nuestra variable target, tomamos las variables asistencia al cine, al teatro o a un espectáculo musical durante el último año, ¿sí? Entendiéndolas como las preguntas que aludían justamente a esta asistencia hacia los encuestados. Digamos, lo que nos interesa predecir es si la persona entrevistada fue al cine, al teatro o a un recital en vivo durante ese último año. A partir de sus características sociodemográficas, agrupamos las tres variables mencionadas en una nueva dicotómica llamada asistencia, que expresa, uno, si la persona sí asistió al menos a alguno de estos tres eventos en el último año, o 0 en caso de no haber asistido a ninguno. A continuación, analizamos sus distribuciones por separado. En el caso de asistencia a recitales, vemos que un 74% no asistió en ese último año a recitales, mientras que un 26% sí. Por otro lado, en cuanto a asistencia a cines, vemos que un 60% sí asistió, mientras que un 40% no. Es un poco más balanceado en este caso la clase. Y en cuanto a asistencia a teatros, vemos que un 88% no asistió, mientras que un 12% sí de los encuestados. Vemos que hay mayor desbalance de clases de asistencias a los teatros, seguido por asistencia a recitales, y finalmente asistencia a los cines. Quizás es esperable porque la población argentina suele ir más al cine que al teatro, al menos según la encuesta. Generamos entonces la nueva variable asistencia a partir de los valores de las otras tres preguntas que aluden a la asistencia a cines, teatros y recitales. Tomando un valor 1 en el caso de haber asistido a cualquiera de ellos. Y entonces nos queda una distribución de esta nueva variable de un 52% que sí asistió, versus un 47% que no asistió. Es decir, en este caso aumenta el porcentaje de personas que sí asistieron al menos una vez a alguno de los tres eventos versus las personas que no asistieron. Por otro lado, lo que hicimos fue un gráfico de Gigi-Pers, haciendo apertura por esta nueva variable target creada, asistencia, y tomamos las siguientes variables: sexo, región, franja etaria, la pregunta 107 que aludía si la persona era el principal sostén económico de ese hogar, y la variable que habíamos creado si convive con niños o con adultos mayores de 65 años. Entonces, viendo el gráfico que queda expuesto acá, lo que estamos viendo es que nuestra variable de asistencia discrimina bastante bien, está bastante separada de, digamos, los que asisten a eventos versus los que no, salvo por este cachito de acá. Y vemos una clara separación también entre el resto de las variables según esta variable de asistencia. Vemos por otro lado que la variable sexo, que habíamos mencionado también en nuestra hipótesis de trabajo, se distribuye de manera bastante proporcional en cuanto a las mujeres que sí asisten versus las que no asisten, es más o menos la mitad del total de las encuestadas, y algo similar sucede con los varones, más o menos la mitad de los encuestados sí asisten, quizás un poquito más, versus los que no asisten a este tipo de eventos. Para el caso de la variable que creamos, convive con niños o con adultos mayores de 65, vemos en términos totales que la mayoría de las personas encuestadas no conviven con estos rangos etarios de otras personas, pero las que sí se distribuyen también bastante proporcionalmente entre los que sí asisten a recitales, cines o teatros versus los que no asisten.
Y para los que no conviven con este tipo de personas, vemos que es un poquito más la cantidad de personas que sí asisten a este tipo de eventos versus las que no. Por otro lado, si observamos con mayor detalle las variables franja etaria y la variable región, presenta mayor desbalance quizás o mayor variabilidad en cuanto a la asistencia, y lo mismo sucede con la variable P107, que era si la persona es el principal sostén del hogar. Bueno, esto resulta interesante para analizar adicionalmente en los modelos que siguen a continuación.